Vendimos tu collar de esmeraldas, dijeron mis hijos mientras yo caminaba por el pasillo de mi propia casa, con el alma partida en dos. Pero se arrepintieron al verme regresar meses después con papeles del juzgado en la mano. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era martes por la tarde en Madrid, y yo acababa de regresar de un retiro espiritual de 3 días en el monasterio de El Escorial. Llevaba mi bata de algodón beige, esa que compré hace años en el Rastro, y que siempre me daba paz. Mis pantuflas rozaban suavemente las baldosas frías del pasillo mientras me dirigía a la cocina para prepararme un café con leche, como hacía cada tarde desde hacía 30 años. La casa olía a detergente y a ese perfume caro que usa mi hija Irina. Desde la sala llegaba el murmullo de voces familiares, pero algo en su tono me hizo detenerme justo antes de entrar. Mi mano se quedó suspendida sobre el picaporte de la puerta de cristal esmerilado que separaba el pasillo del salón. ¿De verdad crees que se va a enterar? Escuché la voz de Darío, mi hijo menor. ¿Cómo no? Era lo único que esa vieja valoraba, respondió Irina con una risa despectiva que me atravesó como un cuchillo. Pues ya lo vendimos, y con eso pagaremos el anticipo del BMW. Que se aguante, añadió mi nuera Carmen, esa mujer que siempre había sonreído de forma extraña cuando me saludaba. Mi corazón se detuvo. Las palabras flotaron en el aire espeso de la tarde madrileña como dagas invisibles. No grité. No me moví. Solo apreté los puños contra mi bata para no caer al suelo de mármol que había pulido tantas veces con mis propias manos. Hijos míos, mis hijos, mi sangre, mis desvelos de 30 años. Vendieron mi collar de esmeraldas. No era una joya común. No era un simple adorno que se compra en cualquier joyería de la Gran Vía. Me lo regaló mi difunto esposo Rafael el día que nació Irina, nuestra primera hija, en la Clínica de la Concepción. Era marzo de 1987, llovía torrencialmente sobre Madrid, y él llegó empapado al hospital con esa cajita de terciopelo azul temblorosa entre sus manos. Esto es para que nunca olvides que tú eres el tesoro más grande de esta casa, María, me susurró al oído mientras yo sostenía a nuestra bebé por primera vez, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia que golpeaba la ventana. Cada esmeralda había sido elegida personalmente por Rafael. Me contó que pasó semanas visitando joyerías en el barrio de las Letras hasta encontrar las piedras perfectas. Una por cada año que quiero amarte, me dijo señalando las 5 esmeraldas centrales. Y estas más pequeñas por todos los días que quiero hacerte feliz. Desde que él murió hace 8 años, infarto fulminante a los 62, mientras podaba los rosales del jardín que habíamos plantado juntos, guardé ese collar como si fuera su voz. Cada piedra tenía memoria. Lo usaba para ir a misa los domingos en San Jerónimo el Real. Lo llevaba puesto en los cumpleaños familiares. Lo besaba en silencio cuando las noches se hacían demasiado largas y frías, sin Rafael a mi lado. Y ellos lo vendieron como si fuera una baratija de mercadillo. Mi vista se nubló mientras seguía escuchando detrás de la puerta. El suelo de mármol bajo mis pies parecía ondular como si estuviera en un barco durante una tormenta. La realidad se fracturó en pedazos, igual que mi corazón. Además, mamá ya está mayor. ¿Para qué quiere joyas a los 56? Continuó Darío con esa frialdad que nunca le había conocido. Es más práctico que nosotros las convirtamos en algo útil. ¿Útil? ¿Un BMW era más útil que el último pedazo de alma que me quedaba de su padre? La señora de la joyería de Malasaña nos dio 8.000 euros por él. Dice que las esmeraldas son colombianas auténticas, añadió Carmen, y pude imaginar perfectamente su sonrisa satisfecha, esa que ponía cuando conseguía algo que quería. 8.000 euros. 30 años de amor, resumidos en 8.000 euros para el anticipo de un coche que ni siquiera necesitaban. Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo cómo el papel pintado, ese que Rafael y yo habíamos escogido juntos en una tienda de Chueca, raspaba contra mi espalda a través de la tela de la bata. Las fotografías familiares que colgaban a mi alrededor
Parecían burlarse de mí desde sus marcos dorados. Irina en su comunión, Darío graduándose de la universidad, todos nosotros en las playas de Santander, durante aquellos veranos felices cuando los niños aún me abrazaban espontáneamente. Todo había sido una mentira. O yo había sido ciega. O ellos habían cambiado tanto que ya no reconocía a las criaturas que había parido y amamantado. El aroma del café que tenía pensado prepararme se mezcló en mi imaginación con el sabor amargo de la traición. Ya no tenía sed. Ya no tenía hambre. Solo tenía un vacío enorme en el pecho, como si me hubieran arrancado las costillas una por una. Desde la sala llegó otra risa, esta vez de Irina. ¿Te imaginas la cara que pondrá cuando se dé cuenta? Pero bueno, tampoco es que pueda hacer gran cosa. Nosotros somos sus herederos, ¿no? Sus herederos. Como si yo ya estuviera muerta. Como si los 30 años que dediqué a criarlos, las noches sin dormir cuando tenían fiebre, los trabajos extras que hice limpiando oficinas para pagarles estudios privados, las comidas que dejé de comer para que a ellos no les faltara nada, como si todo eso fuera solo un trámite administrativo esperando a que yo desapareciera. En ese momento, supe que algo se había roto para siempre dentro de mí. No era solo el dolor por el collar, aunque ese me desgarraba las entrañas. Era el descubrimiento brutal de que mis propios hijos, esos seres humanos que habían crecido bajo mi techo, alimentados con mi trabajo y mi amor, me veían como un obstáculo entre ellos y lo que consideraban suyo por derecho. Respiré hondo, aspirando el aire cargado de traición que flotaba en mi propia casa. Ya no era mi hogar. Era solo un edificio donde yo pagaba las cuentas mientras otros decidían qué partes de mi vida podían vender. Cuando finalmente encontré fuerzas para entrar al salón, sus risas se congelaron como el hielo que se forma en las ventanas durante los inviernos más crueles de la Sierra de Guadarrama. Los tres estaban allí. Irina sentada en el sofá de cuero que yo había pagado a plazos durante 2 años, Darío recostado en el sillón orejero que heredamos de mi madre, y Carmen hojeando una revista de decoración con esa sonrisa perpetua que ahora entendía era pura falsedad. «Mamá, ya volviste», dijo Irina, tragando saliva como cuando era pequeña y la pillaba robando galletas de la despensa. «No te íbamos a decir hoy, lo juro por la Virgen del Pilar. Fue una urgencia», añadió Darío sin levantar la vista del móvil, ese mismo gesto despectivo que había perfeccionado desde la adolescencia. «Tú ya ni lo usabas, mamá. Estaba guardado en el joyero cogiendo polvo. ¿Yo ya ni lo usaba?» Ese collar me había acompañado en entierros, bautizos, comuniones, bodas de plata de los vecinos. Lo llevé puesto el día que operaron a Irina de apendicitis cuando tenía 12 años, rezando el rosario durante 8 horas en la sala de espera del Hospital Gregorio Marañón. Lo usé en el funeral de mi madre, sintiendo cómo las esmeraldas se calentaban contra mi pecho cada vez que las lágrimas amenazaban con ahogarme. Lo besaba en secreto durante las noches interminables después de que Rafael muriera, cuando el silencio de la casa se volvía tan denso que parecía que las paredes iban a aplastarme. «Vendieron mi historia, mi vida, lo único que me quedaba de vuestro padre», dije con voz quebrada, sintiendo cómo las palabras se arrastraban por mi garganta como cristales rotos. Pero ellos solo bajaron la cabeza con esa expresión de fastidio que ponían cuando los sermoneaba por dejar los platos sucios en el fregadero. Ni siquiera lloraron, ni siquiera parecían comprender la magnitud de lo que habían hecho, porque para ellos, yo ya no era madre, era estorbo. Era la vieja que pagaba las facturas y se quedaba callada mientras ellos vivían sus vidas. Me quedé allí de pie, en medio de mi propio salón, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cargadas de recuerdos que ahora se sentían como burlas crueles. En esa misma sala habíamos celebrado las primeras palabras de Darío, sus primeros pasos, las notas sobresalientes de Irina. Allí habíamos visto las películas de Disney los domingos por la tarde, acurrucados en el sofá mientras yo les preparaba palomitas caseras porque no podíamos permitirnos ir al cine. Ahora ese mismo espacio se había convertido en el escenario de mi humillación más profunda. Durante los días siguientes, la vida en casa siguió su curso como si nada hubiera pasado. Pero yo comencé a notar los detalles que antes había ignorado por amor ciego, esas pequeñas crueldades cotidianas que se habían vuelto tan normales que ya ni las veía.
No me gritaban, no me maltrataban físicamente. Era algo mucho más sutil y doloroso. El desprecio se sentía en los detalles microscópicos que construyen una vida. Por las mañanas, mientras yo preparaba el desayuno en la cocina, tostadas con tomate rallado, café recién hecho, zumo de naranja exprimido a mano, ellos pasaban corriendo hacia la puerta sin siquiera un buenos días. Cogían sus tazas, bebían deprisa y se marchaban dejando los platos sucios sobre la encimera de mármol como si yo fuera la asistenta invisible. No preguntaban si había comido, si había dormido bien, si necesitaba algo del supermercado cuando salían. Yo había dejado de existir como persona para convertirme en una función, la que limpia, la que cocina, la que paga las cuentas de la luz y el gas. No me avisaban cuando salían de viaje. Un día Irina simplemente desapareció durante una semana entera. Cuando regresó, bronceada y sonriente, me enteré por casualidad de que había estado en Mallorca con unas amigas. ¿No te dije nada? ¡Qué despiste! Fue su única explicación mientras vaciaba la maleta llena de ropa cara que jamás podría permitirse con su sueldo de profesora. Reían con sus amigos en el jardín trasero, ese que Rafael y yo habíamos diseñado plantando cada rosal, cada lavanda, cada geranio con nuestras propias manos. Sus voces llegaban hasta mi habitación como ecos de una vida de la que yo había sido excluida sin previo aviso. Hablaban de restaurantes nuevos, de viajes planeados, de problemas laborales, de sus relaciones amorosas, pero nunca me invitaban a acompañarlos. Nunca preguntaban mi opinión. Nunca incluían a la mujer que les había dado la vida en sus conversaciones sobre la vida misma. A veces me hablaban, pero solo para pedirme favores. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños el sábado? Tenemos una cena importante. Mamá, ¿me prestas 200 euros? Te los devuelvo el mes que viene. Mamá, ¿puedes planchar esta camisa? Se me ha hecho tarde para la reunión. Yo era útil para las emergencias, para las necesidades inmediatas, para resolver los problemas que ellos no querían manejar, pero desaparecía de su radar emocional en cuanto obtenían lo que necesitaban. Una noche, mientras recogía los restos de una cena a la que no me habían invitado pese a cocinarla yo misma, escuché a mi nieta Lucía hablar por teléfono con una amiga desde el pasillo. Mi abuela es rara, siempre está callada, como si no supiera qué hacer con su vida. Mis padres dicen que se está volviendo un poco, ya sabes, mayor, como si se le fuera la cabeza. Lucía tenía 16 años, la misma edad que tenía Irina cuando yo trabajaba dobles turnos limpiando oficinas en el barrio de Salamanca para poder pagarle las clases de piano que tanto deseaba. La misma edad que tenía cuando vendí mi anillo de compromiso, el primero que Rafael me había regalado, para cubrir los gastos de su viaje de fin de curso a Roma. Tenía 56 años. Había criado 2 hijos prácticamente sola después de que Rafael enfermara del corazón y no pudiera trabajar durante sus últimos 3 años de vida. Había sido enfermera durante 31 años en el Hospital Clínico San Carlos, cuidando a miles de pacientes, consolando a familias destrozadas, trabajando turnos de noche que me destrozaron la espalda y me llenaron de varices las piernas. Y ahora mi propia nieta me describía como una vieja senil que no sabía qué hacer con su vida. Esa noche, tumbada en la cama matrimonial que ahora se sentía demasiado grande sin Rafael, comencé a recordar con una claridad dolorosa todos los sacrificios que había hecho por amor. No por obligación, no por chantaje emocional, sino por amor puro y generoso hacia esas personas que ahora me trataban como un mueble antiguo. Recordé cuando vendí mi anillo de compromiso para pagar la matrícula universitaria de Irina en la Complutense. Ella quería estudiar historia del arte, una carrera cara y con pocas salidas laborales, pero yo hipotequé mi futuro para que siguiera sus sueños. Gracias, mamá, te lo devolveré algún día, me prometió con lágrimas en los ojos. Nunca lo hizo, y cuando le recordé ese sacrificio años después, me miró como si estuviera inventando historias para hacerla sentir culpable. Recordé cuando vendí la colección de relojes antiguos de Rafael para ayudar a Darío con su primer negocio, una tienda de informática que quebró a los 8 meses. Es una inversión segura, mamá. En 2 años te habré devuelto hasta el último céntimo, me aseguró mientras yo firmaba papeles en el banco para retirar mis ahorros.
La tienda cerró, él se declaró en bancarrota, y yo perdí 15.000 euros que había tardado 10 años en ahorrar trabajando guardias extra. Recordé las navidades que pasé sola en el hospital, trabajando para que otros pudieran estar con sus familias, mientras mis hijos celebraban en casa de sus suegros sin siquiera invitarme. Recordé las veces que me quedé sin cenas para que a ellos no les faltara nada en sus platos. Recordé las noches que pasé cosiendo sus disfraces de carnaval, planchando sus uniformes del colegio, preparando sus meriendas favoritas. Todo lo di, todo lo entregué sin reservas, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Solo un poco de respeto, solo un poco de consideración, solo el reconocimiento de que yo también era un ser humano con sentimientos, con necesidades, con derecho a ser tratada con la dignidad básica que se le debe a cualquier persona, pero especialmente a la madre que te dio la vida. Pero ni eso me dejaron. Las semanas que siguieron fueron como vivir dentro de una pesadilla lúcida donde todo parecía normal por fuera, pero cada gesto, cada palabra, cada silencio, se había vuelto una puñalada microscópica que me recordaba mi nueva condición, la de ser invisible en mi propia casa. Mi cumpleaños llegó un martes de octubre, 57 años. Durante toda la mañana esperé alguna señal, algún detalle, aunque fuera mínimo. Preparé el desayuno como siempre. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado cuando me casé y coloqué las tazas de porcelana que reservaba para ocasiones especiales. Irina bajó corriendo las escaleras, cogió una manzana de la frutería, besó el aire cerca de mi mejilla sin llegar a tocarme y gritó mientras cerraba la puerta: «Llegaré tarde, mamá. Tengo reunión de padres en el colegio de Lucía». Darío ni siquiera bajó. Escuché sus pasos apresurados por el pasillo de arriba, la ducha funcionando, y después el portazo de la puerta principal. Se había marchado sin desayunar, sin saludar, sin recordar que era el día en que su madre había venido al mundo. Carmen apareció hacia el mediodía, pero solo para recoger unas facturas que habían llegado a su nombre. Me vio sentada en la cocina, con la mesa aún puesta para una celebración que nunca llegó, y me preguntó con esa voz forzadamente dulce que usaba cuando necesitaba algo: «María, ¿has visto la factura del seguro del coche? Darío dice que la dejó aquí. Está en el cajón de siempre», respondí, señalando hacia el mueble auxiliar donde guardaba todos los papeles importantes de la familia. Ella rebuscó entre los documentos, encontró lo que buscaba, y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y me miró como si acabara de recordar algo. «Ah, por cierto, esta noche cenamos fuera. Unos compañeros de trabajo de Darío. No te esperamos despierta». Y se fue, sin felicitarme, sin preguntarme cómo estaba, sin notar las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas en cuanto se cerró la puerta. Pasé mi cumpleaños sola, comiendo una tortilla francesa que se me quedó atragantada en la garganta mientras veía las noticias en la televisión. En la pantalla aparecían familias felices celebrando cumpleaños, nietos abrazando a sus abuelas, hijos sorprendiendo a sus madres con tartas caseras. Yo apagué la televisión porque cada imagen era una bofetada que me recordaba lo que había perdido sin darme cuenta. Esa noche, cuando ellos regresaron riéndose y comentando lo bien que habían cenado en el restaurante peruano de Malasaña, yo ya estaba en la cama fingiendo dormir. Escuché sus voces alegres subir por las escaleras, el ruido del agua corriendo en los baños, las puertas cerrándose suavemente. Nadie vino a darme las buenas noches. Nadie preguntó cómo había pasado el día. Nadie recordó que habían dejado sola a su madre en su cumpleaños. 2 semanas después, me desperté a las 5 de la madrugada con un dolor punzante en el pecho que se extendía hacia el brazo izquierdo. Conocía esos síntomas. Había visto suficientes infartos en el hospital como para reconocer las señales. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por respirar, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba de forma irregular. Conseguí llegar hasta el teléfono de la mesita de noche y marqué el número de Irina. Sonó 5 veces antes de que contestara con voz adormilada y molesta. «¿Mamá? ¿Qué pasa? Son las 5 de la mañana. Creo que estoy teniendo un infarto», susurré, aferrándome al auricular como si fuera un salvavidas. «Me duele mucho el pecho y no puedo respirar bien».
Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo y frío que me dolió más que el propio dolor físico. Mamá, seguramente son gases o ansiedad. Últimamente estás muy nerviosa. Tómate una manzanilla y vuelve a dormir. Si sigues mal por la mañana, llama al médico. Y colgó. Me quedé allí, en la oscuridad de mi habitación, sosteniendo el teléfono muerto mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor frío que me cubría la frente. Mi hija acababa de colgarme cuando le decía que podía estar muriéndome. Llamé a Darío. Su teléfono estaba apagado. Llamé a emergencias. El médico que vino era joven. Tendría la edad de mis hijos. Me examinó con cuidado, me hizo un electrocardiograma y finalmente me explicó que había sido un episodio de ansiedad severa, pero que debía hacerme revisiones regulares porque mi corazón mostraba signos de estrés crónico. ¿Está pasando por alguna situación difícil últimamente, señora?, me preguntó mientras guardaba sus instrumentos. El cuerpo a veces manifiesta así las tensiones emocionales. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un extraño que tus propios hijos te han borrado de sus vidas? ¿Cómo le cuentas que la familia por la que has sacrificado todo te trata como si fueras un estorbo? A la mañana siguiente, ninguno de los dos preguntó por el episodio nocturno. Irina llegó a desayunar como si nada hubiera pasado, revisando su móvil mientras comía las tostadas que yo acababa de prepararle. Darío bajó tarde, con prisa por llegar al trabajo, y solo me dirigió la palabra para pedirme que le planchara una camisa que necesitaba para una presentación importante. Fue en ese momento, cuando algo se fracturó definitivamente en mi interior. No fue un momento dramático, no hubo gritos ni reproches. Fue algo más silencioso y letal. La comprensión absoluta de que había criado a dos desconocidos que llevaban mi sangre pero no mi corazón. Durante los días siguientes comencé a observarlos con ojos nuevos, como si fueran especímenes de laboratorio que estudiaba desde la distancia. Vi cómo Irina llegaba a casa cargada de bolsas de tiendas caras, exhibiendo vestidos que costaban más que mi pensión mensual, mientras yo remendaba la misma falda que usaba desde hacía 5 años. Vi cómo Darío hablaba por teléfono con sus amigos sobre vacaciones en Ibiza y fines de semana en casas rurales, mientras yo calculaba si podía permitirme comprar carne esta semana o tendría que conformarme otra vez con lentejas y huevos. Comencé a escuchar realmente sus conversaciones cuando creían que no prestaba atención. Hablaban de mí como si fuera un problema a resolver, una responsabilidad incómoda que habían heredado sin desearlo. «Mamá está cada día más rara», le decía Irina a Carmen mientras yo fregaba los platos después de la cena. Ayer me preguntó 3 veces si me acordaba de su cumpleaños, como si fuera tan importante. Las mujeres de su edad se vuelven así, respondía Carmen con esa sabiduría cruel que solo tienen las nueras que nunca han querido a sus suegras. Mi madre era igual. Se inventan problemas para llamar la atención. Deberíamos pensar en buscarle alguna actividad, un centro de día o algo así, para que no esté todo el día dándole vueltas a la cabeza, sugería Darío desde el sofá, sin levantar la vista de su tablet. Un centro de día. Hablaban de deshacerse de mí como quien discute dónde llevar a un perro viejo que ya no puede subir las escaleras. La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la tarde. Había pasado toda la mañana preparando una paella valenciana, esa receta que había aprendido de mi suegra y que tanto les gustaba cuando eran pequeños. Puse la mesa del jardín con el mantel de hilo, saqué la vajilla buena, encendí velas aromáticas. Pensé que quizás una comida familiar podría recuperar algo de la cercanía que habíamos perdido. Cuando llegó la hora de comer, Irina apareció con Lucía y 2 amigas de la niña. Se sentaron a la mesa, elogiaron la paella, repitieron varias veces, se rieron y charlaron animadamente. Pero durante toda la comida, ninguna de las conversaciones me incluyó. Hablaban a mi alrededor como si yo fuera parte del mobiliario del jardín, útil para servir la comida pero irrelevante para la vida social. Al final, cuando se levantaron para marcharse de compras al centro comercial, escuché a una de las amigas de Lucía preguntarle en voz baja, «¿Quién es esa señora que no habla?» «Mi abuela», respondió Lucía con naturalidad. «No te preocupes por ella. Siempre está así. Como ausente.
Mi propia nieta me describía como ausente porque había aprendido a permanecer en silencio para no molestar, porque había entendido que mi voz no era bienvenida en las conversaciones de mi propia familia. Esa noche, mientras recogía los restos de la comida que había preparado con tanto amor y que había sido consumida con tanta indiferencia, tomé una decisión. No fue una decisión dramática ni vengativa, fue más bien una rendición silenciosa. El momento en que una mujer comprende que ha agotado todas sus opciones de ser amada y debe elegir entre desaparecer por completo o encontrar una forma de salvarse a sí misma. Subí a mi habitación, abrí el armario y saqué una maleta pequeña que no había usado desde mi viaje de bodas con Rafael. La puse sobre la cama y la miré durante largo rato, imaginando qué pasaría si simplemente me fuera, si desapareciera como ellos parecían desear en secreto. ¿Me buscarían? ¿Se preocuparían? ¿O se sentirían simplemente aliviados de no tener que fingir más que me querían? La respuesta, en el fondo de mi corazón, ya la conocía. No dije nada. Esa fue mi primera victoria silenciosa. No anunciar mi decisión como había hecho toda la vida, pidiendo permiso, buscando aprobación, esperando que alguien me dijera que estaba haciendo lo correcto. Durante 3 días mantuve la rutina exacta de siempre. Me levantaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, iba al mercado de San Miguel a comprar verduras frescas. Regresaba para preparar el almuerzo que ellos comerían deprisa mientras revisaban sus móviles. Por las tardes, planchaba ropa, veía las noticias, preparaba la cena. La diferencia era que ahora cada gesto lo hacía con la conciencia de que sería uno de los últimos. Observé sus caras con una claridad nueva, como si hubiera estado mirándolos a través de un cristal empañado durante años y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Vi la forma en que Irina arrugaba la nariz cuando le servía la sopa, como si le molestara que su madre siguiera insistiendo en cuidarla. Vi cómo Darío contestaba, «Sí, mamá», sin levantar la vista de la pantalla cuando le preguntaba por su día. Vi cómo Carmen cogía las toallas recién lavadas y planchadas sin un gracias, como si fueran un servicio que le debían por derecho natural. El miércoles por la mañana, mientras ellos desayunaban en silencio, fui al banco. Caminé por la Gran Vía sintiendo cómo mis zapatos de tacón bajo, esos que había comprado hace 5 años en las rebajas del Corte Inglés, resonaban contra el pavimento con un ritmo diferente. No era la prisa habitual de quien tiene que regresar corriendo para preparar el almuerzo. Era el paso de una mujer que había tomado una decisión. La sucursal bancaria olía a papel nuevo y desinfectante. Me senté frente al escritorio de un joven empleado que me miró con esa sonrisa profesional que se reserva para los clientes mayores, esa mezcla de paciencia y condescendencia que había aprendido a reconocer en los últimos años. «Quiero retirar todos mis ahorros», le dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. El muchacho, que tendría la edad de mis hijos, frunció el ceño mientras revisaba mi cuenta en el ordenador. «Señora Jiménez, son 22.000 euros. Es una cantidad considerable. ¿Está segura de que quiere retirar todo el dinero? ¿Podríamos hacer una transferencia parcial?» «Todo», repetí, «en efectivo». Había tardado 15 años en ahorrar esa cantidad, 22.000 euros acumulados céntimo a céntimo, guardando dinero de la pensión de viuda, de las horas extra que hacía cuidando ancianos por las tardes, de las pequeñas herencias que me habían dejado tías lejanas. Dinero que tenía pensado dejarles a Irina y Darío cuando muriera, para que tuvieran un colchón económico, para que recordaran que su madre había pensado en ellos hasta el final. Ahora ese dinero sería mi pasaporte hacia una vida donde nadie me tratara como un mueble viejo. El empleado me hizo firmar varios documentos. Me advirtió sobre los riesgos de llevar tanto efectivo encima. Me ofreció alternativas que rechacé educadamente. Cuando finalmente puso el sobre con los billetes en mis manos, sentí un peso que no era solo físico. Era el peso de la libertad, denso y aterrador como todos los grandes cambios. Desde el banco fui directamente a la estación de autobuses de Méndez Álvaro. El ambiente allí me recordó a mis años de juventud, cuando viajaba con Rafael por España durante nuestras vacaciones de verano, cuando aún teníamos sueños compartidos y lugares nuevos que descubrir juntos. Compré un billete para Salamanca.
No sabía por qué elegí esa ciudad en particular. Quizás porque allí había estudiado mi hermana pequeña antes de casarse y mudarse a Argentina, o porque recordaba las postales que me enviaba describiendo sus calles doradas y sus iglesias centenarias. El billete de autobús costaba 32 euros, una cantidad ridícula comparada con lo que gastaba cada semana en comida para una familia que me trataba como si fuera invisible. Regresé a casa con el billete guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta, tocándolo de vez en cuando como si fuera un amuleto. Preparé la cena como siempre: merluza a la plancha, ensalada mixta, pan tostado. Puse la mesa con cuidado especial, usando las servilletas de lino que reservaba para las visitas importantes, colocando cada cubierto en su posición exacta como me había enseñado mi madre cuando era niña. Durante la cena, intenté memorizarlos. La forma en que Irina masticaba pensativa cuando estaba preocupada por algo del trabajo. El gesto que hacía Darío con la mano derecha cuando contaba alguna anécdota de la oficina. El sonido de Carmen al reírse, agudo y musical, que había sido una de las cosas que más me había gustado de ella cuando la conocí. Habían sido mi familia durante tantos años. Habían llenado mi casa de vida, de ruido, de propósito. Pero en algún momento, y no sabía exactamente cuándo, yo había dejado de ser parte de esa vida para convertirme simplemente en su infraestructura. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Irina de repente, sacándome de mis pensamientos. «Estás muy callada esta noche». Era la primera vez en semanas que me dirigía una pregunta personal, que mostraba algo parecido a la preocupación por mi estado emocional. «Estoy bien, hija», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo era completamente cierto. Después de la cena, mientras ellos veían una serie en Netflix en el salón, yo subí a mi habitación y preparé mi maleta con la meticulosidad de quien ha tenido toda una vida para aprender a ser práctica. Ropa interior para una semana, 3 vestidos cómodos, una chaqueta de lana, zapatos planos para caminar, mis medicinas, el rosario que me había regalado Rafael en nuestro 10º aniversario, y la única foto donde salíamos todos juntos cuando los niños eran pequeños y aún me abrazaban espontáneamente. No llevé joyas porque ya no tenía ninguna que me importara. No llevé libros porque había decidido que era hora de escribir mi propia historia en lugar de leer las que otros habían creado. No llevé recuerdos familiares porque había comprendido que los recuerdos más valiosos no necesitan objetos físicos para sobrevivir. La maleta cerrada pesaba menos de lo que había imaginado. Toda una vida reducida a 10 kilos de equipaje. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, sentada en el borde de la cama, escuchando los sonidos familiares de la casa. Los pasos de Darío subiendo las escaleras, el agua corriendo en el baño de Irina, el murmullo lejano del televisor que Carmen había dejado encendido en su habitación, sonidos que había escuchado durante años, que se habían convertido en la banda sonora de mi vida doméstica. Me pregunté si los echaría de menos. Me pregunté si ellos notarían mi ausencia más allá de la molestia práctica de tener que preparar sus propias comidas y lavar su propia ropa. A las 5 de la madrugada, cuando la casa estaba completamente silenciosa, bajé a la cocina por última vez. Preparé café en la cafetera italiana que Rafael me había traído de un viaje de trabajo a Milán hace 15 años. El aroma llenó la cocina con esa fragancia que asociaba con las mañanas tranquilas, con los momentos de silencio antes de que la jornada comenzara. Escribí una nota breve en el papel de cartas que guardaba en el cajón para ocasiones especiales. Me he ido unos días para pensar. No me busquéis. Regresaré cuando esté preparada. Cuidaos. Mamá. La dejé sobre la encimera, al lado de la cafetera, donde sabía que la encontrarían cuando bajaran a desayunar. A las 6 de la mañana, cogí mi maleta, cerré suavemente la puerta de casa y caminé hacia la estación de metro más cercana. El aire matutino de Madrid era fresco y limpio, cargado de posibilidades que no había sentido en años. En el metro, rodeada de trabajadores madrugadores que se dirigían a sus empleos, me di cuenta de que por primera vez en décadas no sabía exactamente qué pasaría en las próximas horas. No tenía una rutina que cumplir, una familia que atender, unas expectativas que satisfacer. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El autobús hacia Salamanca salía a las 9 de la mañana.
Llegué a la estación con más de una hora de antelación. Me senté en una de las sillas de plástico azul de la sala de espera y observé a los otros viajeros. Había estudiantes con mochilas enormes, hombres de negocios con maletines, familias con niños pequeños que correteaban entre las maletas. Todos ellos tenían destinos, propósitos, personas esperándolos al final del viaje. Yo solo tenía una maleta pequeña y la esperanza de que en algún lugar lejano podría recordar quién había sido antes de convertirme en la madre invisible, la viuda silenciosa, la mujer que había desaparecido poco a poco hasta volverse transparente en su propia vida. Cuando anunciaron la salida de mi autobús, me levanté con las piernas temblorosas pero decididas. Cada paso hacia el andén era un paso hacia lo desconocido, hacia una versión de mí misma que había enterrado bajo años de sacrificio y silencio. Subí al autobús, encontré mi asiento junto a la ventana y observé Madrid alejarse lentamente mientras el vehículo tomaba la carretera hacia Castilla y León, la ciudad donde había nacido, donde me había casado, donde había criado a mis hijos. Se hacía cada vez más pequeña hasta convertirse en un recuerdo borroso en el horizonte. No lloré, no sentí nostalgia. Solo sentí una calma extraña, como si después de años de contener la respiración, finalmente pudiera volver a respirar con normalidad. Salamanca me recibió con el abrazo dorado de sus piedras centenarias y el silencio profundo de quien no me conocía, no me juzgaba, no esperaba nada de mí. Bajé del autobús en la estación con mis piernas temblorosas después de 3 horas de viaje, cargando mi maleta pequeña como si fuera el equipaje de una nueva vida que acababa de comenzar. La ciudad se extendía ante mí como un lienzo en blanco. Las calles empedradas resonaban bajo mis pasos con un sonido diferente al asfalto madrileño, más musical, más ancestral. Era como si cada piedra guardara siglos de historias de mujeres que habían caminado por allí buscando algo. Amor, propósito, refugio, respuestas. Encontré una pensión modesta en la calle Zamora, a 5 minutos de la Plaza Mayor. La señora que la atendía, una mujer de mi edad con el pelo completamente blanco recogido en un moño perfecto, me miró con curiosidad maternal cuando pedí una habitación para tiempo indefinido. ¿Está de turismo, señora?, me preguntó mientras revisaba el registro, sus manos manchadas de tinta azul moviéndose con eficiencia práctica. Algo así, respondí, y por primera vez en años no mentí. La habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un patio interior donde crecían geranios rojos en macetas de barro. La cama individual tenía sábanas blancas que olían a lavanda y suavizante, y había un crucifijo de madera en la pared que me recordó a la casa de mi infancia, cuando la religión era consuelo y no obligación. Esa primera noche en Salamanca, dormí 10 horas seguidas por primera vez en años. No me despertó la preocupación por preparar el desayuno de nadie. No escuché pasos apresurados por las escaleras. No tuve que calcular mentalmente si quedaba leche suficiente para el café de la mañana siguiente. Desperté con la luz del sol filtrándose por la cortina de algodón, y tardé varios segundos en recordar dónde estaba. El silencio era completo, hermoso, reparador. Me levanté sin prisa. Me vestí con uno de mis vestidos de domingo, ese azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina y que apenas había usado, y bajé a desayunar al pequeño comedor de la pensión. Había otras 3 personas, un hombre mayor que leía el periódico mientras tomaba café solo, una pareja joven con mapas turísticos extendidos sobre la mesa, y una mujer de unos 40 años que escribía en un cuaderno con concentración absoluta. Nadie me miró con lástima. Nadie me preguntó por qué estaba allí sola. Nadie me trató como si fuera un problema que resolver. Pedí café con leche y tostadas con tomate, y por primera vez en décadas, comí a mi ritmo, masticando despacio, saboreando cada bocado sin tener que levantarme para servir a nadie más, sin tener que escuchar quejas sobre la temperatura del café o la consistencia de la mermelada. Después del desayuno, salí a caminar por la ciudad sin destino fijo. Era un lujo que había olvidado, mover los pies siguiendo solo la curiosidad, sin una lista de recados por hacer, sin horarios que cumplir, sin personas que esperaran mi regreso para el almuerzo.
Recorrí las calles del casco histórico como una turista en mi propia vida. Me detuve frente a la fachada plateresca de la universidad, donde habían estudiado Santa Teresa y Fray Luis de León, donde cientos de generaciones de jóvenes habían venido a aprender, a crecer, a convertirse en las personas que querían ser. Pensé en mis hijos, que habían tenido esa oportunidad gracias a mis sacrificios, y por primera vez no sentí resentimiento sino una extraña especie de paz. Había hecho lo correcto entonces. Había sido una buena madre. El hecho de que ellos no supieran valorarlo ahora no borraba la bondad de mis acciones pasadas. Entré en la catedral nueva y me senté en uno de los bancos de madera pulida por siglos de oraciones. No recé exactamente, pero algo parecido a una conversación silenciosa comenzó en mi interior. Durante años había pedido paciencia, resignación, fuerza para seguir soportando. Ahora, por primera vez, me permití pedir algo diferente. Claridad para entender qué quería hacer con el tiempo que me quedaba. Un rayo de sol atravesó los cristales de colores y proyectó un arco iris sobre mis manos. Lo tomé como una señal, aunque no estaba segura de qué significaba exactamente. Al salir de la catedral, decidí almorzar sola en un restaurante de la Plaza Mayor. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí lentejas con chorizo y un vaso de vino tinto de la Ribera del Duero. El camarero, un hombre de mediana edad con delantal blanco impecable, me trató con la cortesía profesional que se reserva para todos los clientes, sin ese matiz de condescendencia que había aprendido a reconocer cuando comía sola en Madrid. Mientras esperaba la comida, observé a las familias que ocupaban las otras mesas. Padres cortando carne para sus hijos pequeños, abuelos contando historias que hacían reír a los nietos, parejas jóvenes compartiendo platos y confidencias. Escenas que me habrían partido el corazón una semana antes, pero que ahora miraba con curiosidad antropológica, como si fuera una investigadora estudiando una especie que conocía, pero a la que ya no pertenecía. El vino me relajó de una forma que no había experimentado en años. No era la relajación exhausta del final de un día agotador, sino algo más profundo. La relajación de quien no tiene que estar alerta constantemente para anticipar las necesidades de otros. Esa tarde visité la Casa de las Conchas, ese palacio del siglo XV, cuya fachada está decorada con más de 300 conchas de piedra. Según la guía turística que había comprado, cada concha representaba una peregrinación a Santiago de Compostela. Pensé que yo también estaba haciendo una peregrinación, aunque mi destino no fuera geográfico sino emocional. Por la noche, en mi habitación de la pensión, escribí en un cuaderno que había comprado en una papelería cercana. No un diario exactamente, sino pensamientos sueltos, observaciones sobre esta nueva versión de mí misma que estaba descubriendo. Hoy he comido sin preguntar a nadie qué quería comer. Hoy he caminado sin rumbo fijo, y no he tenido que dar explicaciones sobre mi tardanza. Hoy he estado 4 horas sin que nadie me pidiera nada, y no me he sentido inútil. Me he sentido libre. Al tercer día, mientras desayunaba en el comedor de la pensión, la mujer que escribía en el cuaderno se acercó a mi mesa. «Perdone que la moleste», me dijo con una sonrisa tímida, «pero he notado que está usted sola, como yo. Me preguntaba si le apetecería acompañarme a visitar el convento de San Esteban esta tarde». Se presentó como Carmen, curiosamente el mismo nombre que mi nuera, pero esta Carmen tenía ojos amables. Escritora de Barcelona que había venido a Salamanca para terminar una novela sobre mujeres que empiezan vida nueva después de los 50. «Es un tema que me fascina», me explicó mientras caminábamos por la calle de los libreros. Esas mujeres que se reinventan cuando ya todos creen que su historia está escrita. No le conté mi situación familiar, pero algo en su manera de hablar me hizo entender que ella también estaba huyendo de algo. Quizás todas las mujeres que viajan solas después de cierta edad llevan algún tipo de equipaje invisible. Durante la visita al convento, mientras admirábamos los retablos barrocos y el claustro de los reyes, Carmen me habló de su proyecto. Estoy documentando historias de mujeres que han tenido el valor de empezar de cero. Mujeres que han decidido que no es demasiado tarde para ser felices. ¿Y usted?, le pregunté. ¿También está empezando de cero? Se rió con una mezcla de tristeza y esperanza.
Digamos que estoy aprendiendo a vivir sin la aprobación constante de personas que nunca valoraron mis esfuerzos. Era la primera conversación personal que tenía en meses. La primera vez que alguien me hablaba como si mis opiniones importaran, como si mi experiencia tuviera valor, como si yo fuera una persona interesante por derecho propio y no solo en función de lo que podía hacer por otros. Esa noche, después de cenar con Carmen en una taberna típica donde nos sirvieron jamón de guijuelo y queso de hinojosa, regresé a mi habitación con una sensación nueva en el pecho. No era felicidad exactamente, porque la herida familiar seguía demasiado fresca para eso. Era algo más sutil, la sensación de estar viva, de tener valor como individuo, de merecerme el espacio que ocupaba en el mundo. Me miré en el espejo del armario, ese espejo pequeño con marco de madera que había visto mi reflejo cada mañana durante una semana. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo rostro que había llevado a Madrid, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no tenía esa expresión perpetuamente preocupada, esa tensión en los músculos faciales que había desarrollado después de años de estar siempre alerta a las necesidades ajenas. Por primera vez en décadas, me gustó lo que vi en el espejo. Al 8º día de mi estancia en Salamanca, mientras tomaba café en una terraza de la Plaza del Corrillo, sonó mi teléfono móvil. Era Irina. Miré la pantalla durante varios tonos, sintiendo cómo mi estómago se contraía en una respuesta condicionada de ansiedad. Pero algo había cambiado. No sentí la urgencia automática de responder inmediatamente. Dejé que saltara el contestador. Media hora después sonó otra vez. Era Darío. Tampoco respondí. Por primera vez en mi vida como madre, sus llamadas no eran mi prioridad absoluta. Esa tarde, cuando regresé a la pensión, tenía 11 llamadas perdidas y 4 mensajes de WhatsApp. Los leí con la misma curiosidad distante con la que había observado a las familias en el restaurante días antes. Los mensajes evolucionaban de la preocupación aparente al reproche apenas disimulado. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Mamá, esto es muy irresponsable de tu parte. Llámanos inmediatamente. Si no llamas hoy mismo, vamos a llamar a la Guardia Civil. Mamá, ya basta de teatro. Vuelve a casa y hablamos como adultos». Teatro. Después de una semana sin saber de mí, lo llamaban teatro. Esa noche decidí que ya había descansado lo suficiente. Era hora de tomar las decisiones que había venido a tomar en silencio, lejos de sus voces, de sus expectativas, de su capacidad para hacerme sentir culpable por existir. Era hora de regresar a Madrid, pero no como la misma mujer que se había marchado. El viaje de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. Esta vez no huía de nada, regresaba hacia algo. Durante las 3 horas en el autobús, no miré por la ventana con nostalgia ni ansiedad. En su lugar, repasé mentalmente cada decisión que había tomado en Salamanca, cada conversación con Carmen que me había ayudado a verme desde afuera, cada momento de silencio que me había devuelto a mí misma. Llevaba conmigo algo más que una maleta. Llevaba una carpeta de cartón manila que había comprado en una papelería de la calle Toro. Dentro, cuidadosamente organizados, estaban los documentos que había pedido por teléfono durante mis últimos días en Salamanca. Certificados bancarios que demostraban mis ahorros, copias de las transferencias que había hecho a Irina y Darío durante los últimos 5 años, recibos de pagos que había realizado yo sola cuando ellos no podían contribuir a los gastos de la casa. Pero lo más importante era la tarjeta de visita que Carmen me había dado antes de despedirnos. Elena Ruiz Márquez, abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. Una mujer de 60 años que, según Carmen, había ayudado a docenas de madres en situaciones similares a la mía. «No se trata de venganza, María», me había dicho Carmen durante nuestra última cena juntas en la taberna de la calle Van Dyck. «Se trata de justicia. Se trata de que las personas entiendan que el amor no se compra con silencio y que el respeto no es opcional». Llegué a Madrid a las 6 de la tarde de un viernes. En lugar de ir directamente a casa, me dirigí al Hotel Claridge, ese edificio elegante de la calle Conde de Peñalver, donde nunca me había permitido el lujo de alojarme. Pagué una noche con mi dinero. Mi dinero, no el dinero familiar que siempre tenía que justificar, y pedí una habitación con vistas al Retiro.
Quería pasar una noche más siendo la nueva María antes de enfrentar a la familia que había contribuido a borrar a la antigua. Desde la ventana de mi habitación en el 7º piso, Madrid se extendía como un mapa de luces que comenzaban a encenderse con el atardecer. Era la misma ciudad donde había nacido, donde había criado a mis hijos, donde había enviudado, donde había desaparecido poco a poco hasta convertirme en sombra. Pero ahora la veía con ojos diferentes, como si fuera una visitante que regresaba después de años de ausencia. Cené sola en el restaurante del hotel, pidiendo platos que nunca me había permitido porque eran demasiado caros, o porque a ellos no les gustaría. Carpaccio de pulpo, lubina al horno con verduras de temporada, una copa de vino blanco de Rías Baixas. Cada bocado sabía a libertad. A las 10 de la noche, desde la tranquilidad de mi habitación de hotel, llamé a Elena Ruiz Márquez. Su despacho tenía horario de emergencias para casos urgentes, y cuando le expliqué por teléfono mi situación en términos generales, me citó para el lunes siguiente a primera hora. «Señora Jiménez», me dijo con una voz firme pero comprensiva, «por lo que me cuenta, tenemos mucho trabajo que hacer. Pero quiero que sepa desde ahora que lo que ha vivido no es normal, no es aceptable, y definitivamente no es irreversible». Esa noche dormí en sábanas de algodón egipcio, entre paredes que no guardaban ningún recuerdo doloroso, en un silencio absoluto que me pertenecía completamente. Fueron las últimas horas de paz antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. El sábado por la mañana, después de un desayuno continental que saboreé sin prisa, regresé a casa. Toqué el timbre, mi propio timbre, en mi propia casa. Irina abrió la puerta y se quedó congelada durante 3 segundos completos, como si estuviera viendo un fantasma. Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa al alivio, y después a algo que reconocí inmediatamente: irritación mal disimulada. «Mamá, ¿dónde has estado?», me gritó antes de que yo pudiera dar un paso. «Nos has tenido preocupados durante 2 semanas. Esto es una irresponsabilidad total». Me quedé en el umbral de mi propia casa, observando a mi hija como si la viera por primera vez. Llevaba puesto un vestido nuevo, de esos que cuestan más que mi pensión mensual. Sus uñas estaban recién hechas en manicura francesa. Su pelo lucía un corte y tinte profesional que no podía permitirse con su sueldo de profesora. «Buenos días, Irina», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Puedo entrar en mi casa?». El «mi casa» resonó entre nosotras como una campanada. Fue la primera vez en años que reclamé la propiedad de algo, que me afirmé como dueña de mi propio espacio. Darío apareció desde el salón, seguido de Carmen, que llevaba en brazos a mi nieto pequeño. Los 4 se quedaron mirándome como si fuera una extraña que hubiera interrumpido su rutina doméstica. «Mamá, tienes que explicarnos qué ha pasado», dijo Darío con esa voz que usaba cuando quería parecer autoritario. «No puedes desaparecer así, sin avisar. Somos una familia». Una familia. La palabra flotó en el aire del recibidor como una ironía cruel. «Tienes razón, Darío», respondí, sorprendiéndolo. «Somos una familia. Por eso he vuelto». Entré en el salón que había limpiado y organizado durante tantos años. Todo seguía en su sitio, pero había una capa de polvo sobre los muebles y varios platos sucios acumulados en la mesa del café. Era evidente que durante mi ausencia, nadie había asumido las tareas domésticas que yo realizaba de forma invisible. «He estado reflexionando», continué, sentándome en mi sillón preferido, ese que había estado vacío durante mi ausencia. «Reflexionando sobre nuestra familia, sobre mi papel en ella, sobre cómo hemos llegado hasta aquí». Carmen cambió al niño de brazo, claramente incómoda. Irina se cruzó de brazos. Darío se quedó de pie, como si estuviera preparado para una discusión que sabía que se avecinaba. «Mamá, si es por lo del collar», empezó Irina. «No es solo por el collar», la interrumpí. «Es por todo, por años de todo». Abrí mi bolso y saqué una libreta donde había estado escribiendo durante mis días en Salamanca. No eran solo pensamientos sueltos. Era un inventario detallado de todo lo que había dado y todo lo que había recibido a cambio. «¿Sabéis cuánto dinero os he prestado en los últimos 5 años?», pregunté, consultando mis notas. 32.000 euros. Entre pagos de emergencia,
préstamos que nunca me habéis devuelto, gastos que he cubierto porque vosotros no podíais en ese momento. El silencio en el salón se volvió denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Rafael había comprado en una tienda de antigüedades de la calle del Prado. ¿Sabéis cuántas veces me habéis preguntado cómo estoy yo durante el último año? Continué. ¿Cuántas veces me habéis invitado a acompañaros en vuestros planes? ¿Cuántas veces habéis recordado mi cumpleaños? ¿O el aniversario de la muerte de vuestro padre? ¿O cualquier fecha que fuera importante para mí? Irina comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de comprensión. Mamá, no entiendo por qué sacas todo esto ahora. Si teníamos problemas, podríamos haberlo hablado. ¿Cuándo? La interrumpí. ¿Cuándo podríamos haberlo hablado? ¿Entre las veces que me pedíais favores y las veces que me ignorabais por completo? Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Los rosales que Rafael y yo habíamos plantado estaban descuidados, con malas hierbas creciendo alrededor y algunas ramas secas que nadie se había molestado en podar. He tomado algunas decisiones durante estos días, anuncié, volviéndome hacia ellos. El lunes voy a reunirme con una abogada. La palabra abogada cayó como una bomba en medio del salón. Carmen se puso pálida. Darío dio un paso hacia mí. ¿Una abogada? ¿Para qué necesitas una abogada?, preguntó con una voz que intentaba sonar calmada, pero que traicionaba su nerviosismo. Para recuperar mi collar, para empezar. Ese collar que vendisteis sin mi permiso, usando documentos falsificados, apropiándoos de algo que no era vuestro. Mamá, eso no es posible, murmuró Irina. Oh, sí que es posible, respondí, sacando de mi bolso la tarjeta de Elena Ruiz Márquez. Apropiación indebida, falsificación de documentos, abuso patrimonial, son delitos reales con consecuencias reales. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la indiferencia o del desprecio, era el silencio del miedo. Pero también he decidido algo más importante, continué, guardando la tarjeta. He decidido que voy a dejar de ser la madre invisible de esta familia. Voy a dejar de pagar facturas que no son mías, de hacer favores que no se valoran, de dar dinero que no se devuelve. Me dirigí hacia las escaleras para subir a mi habitación, pero me detuve en el primer escalón. A partir de ahora, si queréis que forme parte de vuestras vidas, va a ser en condiciones de respeto mutuo. Si queréis que os ayude económicamente, vamos a firmar contratos con fechas de devolución. Si queréis que cuide a vuestros hijos, me vais a preguntar con tiempo y vais a agradecérmelo. Subí las escaleras sintiendo cómo sus miradas me seguían, cargadas de una mezcla de asombro y miedo que jamás había visto dirigida hacia mí. En mi habitación, deshice la maleta con movimientos lentos y deliberados. Cada prenda que colgaba en el armario, cada objeto que colocaba en su lugar, era un acto de reclamación de mi espacio, de mi vida, de mi dignidad. Esa noche cené sola en mi cocina, pero no fue la soledad triste de antes. Era la soledad elegida de alguien que prefería su propia compañía al desprecio disfrazado de familia. Por primera vez en años, el silencio de la casa no me oprimía, me tranquilizaba, porque era mi silencio, decidido por mí, y eso lo cambiaba todo. El despacho de Elena Ruiz Márquez ocupaba la segunda planta de un edificio señorial en la calle Serrano, con ventanas altas que dejaban entrar la luz tamizada de un Madrid que parecía diferente desde esa perspectiva elevada. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho y diplomas que hablaban de una carrera construida defendiendo a personas como yo, mujeres que habían despertado tarde pero habían despertado al fin. Elena tenía el pelo completamente blanco, peinado en un corte bob perfectamente simétrico, y sus ojos grises me evaluaron con la precisión de quien había escuchado miles de historias similares a la mía. Vestía un traje sastre azul marino que irradiaba competencia profesional, pero cuando me estrechó la mano, su contacto fue cálido, humano. Señora Jiménez, tome asiento y cuénteme todo desde el principio, me dijo, indicándome una butaca de cuero frente a su escritorio de caoba. No se deje nada, por insignificante que le parezca. En casos como el suyo, los detalles pequeños suelen ser los más importantes.
Durante 2 horas le conté mi vida como nunca se la había contado a nadie. Le hablé del collar de esmeraldas y su significado emocional, pero también de los préstamos nunca devueltos, de las facturas que había pagado sola mientras vivía con ellos, de las transferencias bancarias que podía demostrar, de los documentos que habían falsificado para vender una joya que no les pertenecía. Elena tomaba notas con una letra pequeña y precisa, interrumpiéndome ocasionalmente para pedirme aclaraciones sobre fechas, cantidades, testigos de las conversaciones más importantes. ¿Tiene usted copias de las transferencias bancarias?, me preguntó cuando terminé. Todas, respondí abriendo la carpeta que había preparado en Salamanca. 5 años de movimientos bancarios, recibos de pagos, incluso fotografías del collar con su certificado de autenticidad. Elena revisó los documentos con la concentración de un cirujano examinando un caso complejo. De vez en cuando murmuraba «interesante» o «esto es muy útil», pero mantenía una expresión neutra que no me permitía adivinar sus conclusiones. «Señora Jiménez», dijo finalmente, quitándose las gafas de leer y mirándome directamente. «Lo que me está describiendo constituye varios delitos: apropiación indebida, falsificación de documentos y lo que legalmente llamamos abuso patrimonial familiar. Pero antes de proceder, necesito que me conteste con total honestidad. ¿Qué es lo que usted realmente quiere conseguir?». La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en la injusticia de lo que me habían hecho, que no había pensado específicamente en qué justicia quería obtener a cambio. «Quiero mi collar de vuelta», dije primero, porque era lo más evidente. «Eso podemos conseguirlo. ¿Qué más?». «Quiero que me devuelvan el dinero que les he prestado durante estos años. También factible, con intereses. ¿Qué más?». «Quiero…». Me detuve, porque lo que realmente quería era más difícil de expresar en términos legales. «Quiero que entiendan que no pueden tratarme así. Quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias». Elena sonrió por primera vez en toda la reunión. «Eso, señora Jiménez, también podemos conseguirlo. Pero va a requerir que usted sea fuerte durante un proceso que no será fácil. Su familia va a intentar manipularla emocionalmente. Van a llorar. Van a prometerle cambios. Van a acusarla de ser una mala madre. ¿Está preparada para eso?». «He estado preparándome durante 57 años», respondí. «Creo que ya es hora». Esa misma tarde, Elena presentó una demanda civil contra Irina y Darío por apropiación indebida de bienes, falsificación de documentos y daño patrimonial. Según me explicó, era un procedimiento que podía resolverse extrajudicialmente si ellos accedían a negociar, o podía ir a juicio si decidían resistirse. «En mi experiencia», me dijo mientras revisábamos los documentos que yo iba a firmar, «cuando los hijos se enfrentan a consecuencias legales reales por primera vez en sus vidas, suelen recapacitar rápidamente». 3 días después de que Elena enviara la citación judicial a mi casa, recibí la primera llamada de pánico. Era Irina, llorando de una forma que no había escuchado desde que era niña y se caía de la bicicleta. «Mamá, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo has podido demandarnos? Somos tus hijos. Precisamente porque sois mis hijos, esperaba que no fuera necesario llegar hasta aquí», respondí con una calma que me costaba mantener, pero que sabía que era esencial. «Habéis tenido años para tratarme con respeto. Habéis elegido no hacerlo. Pero esto puede arruinar nuestras carreras. Si esto se hace público, Darío puede perder su trabajo en el banco. Yo puedo tener problemas en el colegio». Por primera vez en décadas, sus preocupaciones no se convirtieron automáticamente en mis preocupaciones. «Deberíais haber pensado en eso antes de vender joyas ajenas», les dije. «Elena dice que todavía estáis a tiempo de resolver esto sin ir a juicio. Solo tenéis que devolver lo que no era vuestro y pagar lo que me debéis. No tenemos 8.000 euros para recomprar el collar. Y no tenemos 30.000 para devolverte todos los préstamos», gritó Darío, que había cogido el teléfono. «Entonces tendréis que buscar la forma de conseguirlos», respondí. «Como yo tuve que buscar la forma de conseguir todo el dinero que os di durante estos años». Colgué el teléfono y me serví una copa del vino que había comprado para celebrar mi regreso de Salamanca. Por primera vez en años, sus lágrimas no me partían el corazón.
Me daba pena que hubieran llegado a este punto, pero ya no me sentía responsable de protegerlos de las consecuencias de sus propios actos. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Recibía llamadas alternando entre súplicas dramáticas y amenazas veladas. Carmen me llamó para decirme que estaba destruyendo la familia y que mi nieto crecería pensando que su abuela era una persona cruel. Irina me envió mensajes recordándome todos los momentos bonitos que habíamos vivido juntas cuando era pequeña. Darío apareció una noche en casa con flores, actuando como si fuera una visita de cortesía y no un intento de manipulación emocional. Pero Elena me había advertido sobre todo esto, y cada vez que sentía que mi resolución se debilitaba, recordaba las palabras que me había dicho. El chantaje emocional es la última arma de las personas que saben que no tienen razón legal ni moral. Una semana después de la primera citación, Elena me llamó a media mañana. «María, tengo noticias», me dijo con una satisfacción evidente en la voz. «Quieren negociar. Sus abogados han contactado conmigo esta mañana para solicitar una reunión extrajudicial. ¿Eso significa que van a devolver todo? Significa que van a intentar devolver lo mínimo posible para evitar el juicio. Ahora empieza la parte interesante. La reunión se celebró en el despacho de Elena una mañana de miércoles. Darío e Irina llegaron acompañados de un abogado joven que parecía incómodo con todo el asunto. Se sentaron al otro lado de la mesa de conferencias como si fueran extraños, evitando mi mirada y comunicándose solo a través de su representante legal. Elena expuso nuestras demandas con la precisión de un reloj suizo. Recuperación del collar de esmeraldas o pago de su valor de mercado, 8.000 euros. Devolución de los préstamos no reembolsados, 32.000 euros. Más intereses acumulados y gastos legales. El abogado de mis hijos propuso un pago fraccionado en 5 años, sin intereses, y se negó a reconocer algunos de los préstamos alegando que habían sido regalos voluntarios. «Con el debido respeto», respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi clienta tiene documentación bancaria de cada transferencia, y ninguna de ellas está marcada como donación. En España, los préstamos familiares sin contrato escrito siguen siendo préstamos, especialmente cuando hay pruebas de que se solicitaron como tal. Durante 2 horas observé a mis hijos negociar mi dolor como si fuera una transacción comercial. Hablaban de minimizar daños, de soluciones pragmáticas, de mantener la armonía familiar, pero nunca hablaron de reconocer que me habían hecho daño, de pedir perdón por años de desprecio, de entender por qué habíamos llegado hasta allí. Finalmente llegaron a un acuerdo. Me devolverían el collar, que aún podían recuperar de la joyería mediante un pago adicional, y me pagarían 25.000 euros de los 32 que me debían. El pago se haría en 2 plazos, 15.000 inmediatamente y 10.000 en 6 meses. ¿Y la disculpa?, pregunté cuando el abogado terminó de leer las condiciones. Hubo un silencio incómodo. Darío e Irina se miraron entre ellos. «María, mamá», dijo finalmente Irina, «si eso es lo que necesitas para que todo vuelva a la normalidad». «No es lo que necesito para que vuelva a la normalidad», la interrumpí. «Es lo que necesito para saber que habéis entendido por qué estamos aquí». «Lo sentimos», murmuró Darío sin convicción. «Sentimos que hayas tenido que llegar hasta esto para... ¿Para qué?», pregunté. Para hacernos entender tu punto de vista, mi punto de vista, como si el problema hubiera sido de percepción y no de años de abuso emocional sistemático. Pero firmé el acuerdo de todas formas, no porque sus disculpas me satisficieran, sino porque había comprendido algo fundamental. No necesitaba su arrepentimiento genuino para sentirme justificada. El hecho de que un tribunal hubiera considerado válidas mis reclamaciones era suficiente validación para el resto de mi vida. Un mes después, cuando recibí el primer pago y recuperé mi collar de esmeraldas, me senté en mi jardín una tarde de otoño y me lo puse por primera vez desde el día que descubrí que lo habían vendido. Las piedras se calentaron contra mi pecho con esa familiaridad reconfortante que había echado tanto de menos. Pero algo había cambiado. Ya no las tocaba buscando el consuelo de Rafael, la conexión con un pasado perdido.
Ahora representaban algo diferente, la prueba tangible de que había luchado por lo que era mío y había ganado. Esa noche escribí en mi diario una sola frase. Hoy aprendí que a veces el amor propio es más valioso que el amor ajeno. Era la lección más cara que había pagado en mi vida, pero también la más necesaria. Mis hijos cumplieron con los pagos según lo acordado, pero nuestras conversaciones siguieron siendo formales, distantes, cargadas de una cortesía forzada que reconocía el nuevo equilibrio de poder entre nosotros. Ya no me pedían favores económicos, ya no daban por sentado mi disponibilidad, ya no me trataban como si fuera invisible, pero tampoco me trataban con el cariño genuino que había deseado toda la vida. Y eso estaba bien. Había aprendido a valorar más el respeto que el cariño fingido, más la distancia honesta que la cercanía manipuladora. Por primera vez en años, cuando me miraba al espejo, me gustaba la mujer que veía reflejada. 6 meses después de que todo terminara oficialmente, me desperté un domingo de primavera sin la sensación de vacío que había cargado durante tantos años. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente. No el silencio de la soledad impuesta, sino el silencio elegido de quien ha aprendido a disfrutar su propia compañía. Me levanté sin prisa. Preparé café en la cafetera italiana que Rafael me había regalado y salí al jardín con mi taza y el periódico. Los rosales que habían estado abandonados durante mis peores momentos ahora florecían en tonos rojos y blancos que llenaban el aire matutino de una fragancia que me recordaba por qué había amado tanto ese espacio. Había vuelto a cuidar el jardín, pero esta vez no como una obligación o una forma de mantener ocupadas las manos mientras esperaba que otros llenaran mi tiempo. Lo hacía porque me daba placer ver crecer las flores, porque me gustaba sentir la tierra húmeda entre mis dedos, porque había redescubierto que tenía derecho a hacer cosas simplemente porque me hacían feliz. Esa mañana, mientras leía las noticias y escuchaba a los pájaros que habían hecho sus nidos en el alero de la casa, sonó el teléfono. Era Lucía, mi nieta. «Abuela, ¿podemos quedar para tomar un café esta tarde?», me preguntó con una voz que tenía algo diferente, más madura que la última vez que habíamos hablado. Lucía tenía 17 años ahora, y durante los meses más duros del conflicto con sus padres apenas habíamos tenido contacto. Irina había usado a su propia hija como arma emocional al principio, sugiriéndole que su abuela se había vuelto loca y que era mejor mantenerse alejada hasta que todo volviera a la normalidad. Pero Lucía había cumplido la mayoría de edad legal hacía pocas semanas y aparentemente había decidido formar sus propias opiniones sobre lo que había pasado. «Por supuesto, cariño», le dije. «¿Dónde te apetece quedar?» «En esa cafetería nueva de Malasaña, la que tiene terraza. Creo que se llama Café Libertad». El nombre me hizo sonreír. A veces el universo tiene sentido del humor. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada, algo que había aprendido a hacer durante mis meses de redescubrimiento personal. Llegar temprano me daba tiempo para observar, para prepararme mentalmente, para elegir la mesa que más me gustara en lugar de conformarme con la primera disponible. Lucía apareció puntualmente a las 5 de la tarde, pero la joven que se acercó a mi mesa era diferente de la adolescente que recordaba. Llevaba el pelo recogido en una cola alta, vestía una blusa blanca sencilla y unos vaqueros, y sus ojos tenían una seriedad nueva que me recordó dolorosamente a mí misma a su edad, cuando empezaba a entender que el mundo de los adultos era más complicado de lo que había imaginado. «Hola, abuela», me dijo, besándome en las mejillas con una ternura genuina que no había sentido de parte de mi familia en mucho tiempo. «Hola, preciosa. Estás muy guapa. ¿Cómo van los estudios?» «Bien. He decidido estudiar Derecho», me dijo, y algo en su tono sugería que esa decisión tenía que ver con lo que había vivido en nuestra familia durante los últimos meses. Pedimos café y pastas, y durante unos minutos hablamos de cosas intrascendentes. Sus notas, sus planes para el verano, una película que había visto recientemente. Pero yo podía sentir que había algo más profundo que quería decirme. Finalmente, después de que el camarero nos sirviera la segunda ronda de café, Lucía se inclinó hacia adelante y me miró directamente a los ojos. «Abuela, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste».
Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz cálida. Durante todos estos meses, había estado preparada para vivir el resto de mi vida sin la aprobación de mi familia. Pero escuchar esas palabras de la boca de mi nieta me emocionó más de lo que había esperado. ¿Lo entiendes?, pregunté suavemente. Al principio no, admitió. Cuando mamá me contó que habías demandado a papá y al tío Darío, pensé que te habías vuelto loca. No entendía cómo una abuela podía hacer eso a su propia familia. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Pero después empecé a recordar cosas, como el día de tu cumpleaños, cuando nadie se acordó y tú te quedaste sentada en la cocina con la mesa puesta para una fiesta que nunca pasó. Como todas las veces que te vi lavando la ropa de papá y mamá mientras ellos salían con sus amigos. Como te oía llorar en tu habitación después de que el abuelo muriera, y nadie bajaba a consolarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó hablando. Y también me acordé de la forma en que hablaban de ti cuando no estabas delante, como si fueras una empleada molesta que no podían despedir. Lucía, no, abuela. Déjame terminar. Necesito decirte esto. Me interrumpió. Durante estos meses he estado viviendo con ellos, viendo cómo han tenido que aprender a cocinar, a limpiar, a organizarse sin ti, y he visto lo perdidos que estaban, no solo porque no supieran hacer las tareas domésticas, sino porque nunca habían tenido que pensar en otra persona que no fueran ellos mismos. Extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. También he aprendido algo sobre mí misma. Me he dado cuenta de que yo también te trataba como si fueras invisible. Cuando venía a casa, hablaba con papá y mamá sobre mis cosas, pero nunca te preguntaba por las tuyas. Daba por sentado que estarías ahí siempre, preparando mis comidas favoritas cuando venía de visita, recordando mis fechas importantes, interesándote por mi vida sin que yo me interesara por la tuya. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento mucho, abuela. Siento haber sido tan egoísta. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Y siento que hayas tenido que llegar hasta los tribunales para que te respetáramos. Me quedé sin palabras durante un momento largo. Había esperado muchas cosas de esta conversación, pero no una disculpa tan madura, tan consciente, tan genuina. Gracias, Lucía, logré decir finalmente. Gracias por verme. ¿Podemos empezar de nuevo?, me preguntó. Me refiero a nuestra relación. ¿Podemos construir algo real esta vez? ¿Algo donde yo también me preocupe por ti? ¿Donde te trate como la persona importante que eres? Me encantaría, le respondí, y por primera vez en meses, mis lágrimas fueron de alegría pura. Pasamos las siguientes 2 horas hablando como no habíamos hablado nunca. Le conté sobre mis días en Salamanca, sobre el proceso de redescubrirme a mí misma, sobre los miedos que había superado y los que aún tenía. Ella me contó sobre sus sueños de ser abogada especializada en derecho familiar, sobre su novio, sobre sus preocupaciones por el futuro. Era la primera conversación real que tenía con un miembro de mi familia en años. Una conversación donde ambas participábamos como iguales, donde ambas preguntábamos y respondíamos, donde ambas nos interesábamos genuinamente por la vida de la otra. Cuando nos despedimos esa tarde, Lucía me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Te quiero, abuela. Te quiero de verdad. No porque seas familia, sino porque me gusta quién eres». Esa noche, en casa, me senté en mi sillón preferido con mi collar de esmeraldas puesto y reflexioné sobre los últimos 8 meses de mi vida. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto por mí misma y una relación auténtica con mi nieta. Darío e Irina habían cumplido con sus obligaciones legales, pero nuestras conversaciones seguían siendo cordiales y distantes. Me llamaban de vez en cuando para preguntar cómo estaba, pero era evidente que lo hacían más por obligación social que por interés genuino. Ya no me pedían favores económicos, ya no daban por sentada mi disponibilidad para cuidar niños o resolver emergencias domésticas. Y curiosamente, eso estaba bien. Había aprendido que el amor impuesto no es amor, y que era mejor tener relaciones honestas aunque fueran frías que relaciones cálidas pero falsas. 3 días después de mi café con Lucía, recibí una llamada inesperada. Era Carmen.
Mi amiga escritora de Barcelona, María. Te tengo una propuesta, me dijo con esa energía contagiosa que recordaba de nuestros días en Salamanca. Estoy terminando mi libro sobre mujeres que se reinventan después de los 50, y me gustaría incluir tu historia. Por supuesto, cambiando nombres y detalles para proteger tu privacidad. ¿Mi historia? Tu historia de transformación. De mujer invisible a mujer que recupera su poder. Creo que podría ayudar a miles de mujeres que están viviendo situaciones similares. La idea me asustó al principio. Durante toda mi vida había vivido en las sombras, evitando llamar la atención, manteniendo los problemas familiares en privado. Pero después pensé en todas las mujeres que podrían estar pasando por lo que yo había pasado, sintiéndose invisibles en sus propias casas, creyendo que no tenían opciones. Acepto, le dije, pero con una condición. Quiero que quede claro que no se trata de venganza contra la familia. Se trata de recuperar la dignidad personal. Exactamente por eso quiero incluir tu historia, me respondió Carmen, porque no se trata de odio, sino de amor propio. El libro se publicó 6 meses después con el título Mujeres que brillan después de los 50. Mi capítulo se llamaba La mujer del collar de esmeraldas, y aunque los nombres y algunos detalles estaban cambiados, la esencia de mi experiencia estaba allí fielmente reflejada. La primera vez que leí mi propia historia impresa, lloré durante 1 hora, no de tristeza, sino de orgullo. Orgullo por la mujer que había sido capaz de transformarse, por la lucha que había peleado, por la dignidad que había recuperado. Unas semanas después del lanzamiento del libro, empecé a recibir cartas de mujeres de toda España. Mujeres que me contaban sus propias historias de invisibilidad, de abuso emocional, de familias que las daban por sentado. Mujeres que me agradecían por demostrarles que nunca era demasiado tarde para reclamar el respeto que merecían. Una de esas cartas me llegó de una mujer de Sevilla, que había estado en una situación casi idéntica a la mía. Me escribía: gracias por enseñarme que el amor no se compra con silencio, y que la edad no es excusa para aceptar el maltrato. Hoy he visitado a un abogado por primera vez en mi vida. Esa carta me confirmó que había tomado la decisión correcta al compartir mi historia. Ahora, 1 año después de todo lo que pasó, vivo una vida completamente diferente. Me levanto cuando quiero, como lo que me apetece. Voy al cine sola o con amigas nuevas que he hecho en un grupo de lectura al que me uní. Viajo cuando tengo ganas. He vuelto a pintar, una afición que había abandonado cuando me casé. Y he empezado a dar charlas en centros de mujeres sobre la importancia del amor propio. Mi relación con Lucía se ha fortalecido hasta convertirse en una de las cosas más hermosas de mi vida. Viene a verme cada 2 semanas, no porque tenga que hacerlo, sino porque genuinamente disfruta de mi compañía. Hemos desarrollado nuestras propias tradiciones. Vamos juntas al teatro, cocinamos recetas nuevas, hablamos de libros y de la vida con una honestidad que nunca tuve con sus padres. Darío e Irina siguen siendo mis hijos, y los sigo queriendo a pesar de todo. Pero ahora es un amor sin expectativas, sin necesidad de su aprobación, sin la desesperación de antes por mantener una armonía familiar que solo existía sobre la base de mi silencio. A veces me preguntan si me arrepiento de haber llegado tan lejos, de haber roto la paz familiar que existía antes, y siempre respondo lo mismo: no era paz, era rendición, y yo había nacido para algo más grande que rendirme. Esta mañana, mientras regaba los rosales del jardín que Rafael y yo plantamos hace tantos años, me di cuenta de algo. Las flores más hermosas son las que crecen después de la poda más severa. A veces hay que cortar lo que está enfermo o muerto para que pueda nacer algo nuevo y sano. Mi familia tuvo que ser podada para que yo pudiera volver a florecer. Y ahora, cada mañana cuando me miro al espejo con mi collar de esmeraldas puesto, veo a una mujer que por fin entiende su propio valor. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para reclamar la vida que mereces. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Me gustaría saberlo. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela en los comentarios. Y si crees que este mensaje puede llegar a alguien que lo necesita, por favor dale like y suscríbete al canal. A veces, la historia de una mujer puede ser la luz que otra necesita para encontrar su propio camino hacia la libertad.